Continuamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Jesús había dicho que el reino de Dios había comenzado ya en este mundo, un mundo nuevo, donde Dios tuviera una presencia continuada y salvadora. Había elegido a los primeros discípulos, recordad el domingo pasado. Pues ahora va a Cafarnaúm, a un pueblo cercano de Nazaret, y entra en la sinagoga porque era el sábado, el día de la fiesta semanal para los judíos. Entra en la sinagoga, se une a la asamblea, como eran entonces, oraciones, cánticos, lectura de los salmos, escucha de la palabra de Dios, algún libro del Antiguo Testamento, y seguramente le invitaron a que él dirigiera la palabra, dirigiera el comentario de las lecturas. No nos dice el evangelista en qué consistió su discurso, pero alguien comentó que enseñaba con autoridad, no como los escribas que no tenían autoridad. Fijaros que los escribas eran los doctores de la ley, eran los entendidos, los maestros oficiales de la enseñanza religiosa, y sin embargo no tenían autoridad. ¿Por qué? Es posible que ya el evangelista, sin decirlo, aludiera a aquello que Jesús en otros momentos dice. Los escribas y fariseos muchas veces decían una cosa, pero hacían otra. La gente les escuchaba, pero no los imitaba. Bueno, el hecho es que alguien se rebeló. Vienes a acabar con nosotros. Alguien que nos dice el Evangelio tenía un espíritu inmundo. No sabemos muy bien en qué consistía eso. A veces se le achacaban al diablo enfermedades mentales, problemas psiquiátricos. Entonces ya sabéis que la ciencia había evolucionado poco y lo que era desconocido pues se achacaba a cuestiones extraterrenas, por decirlo así, a entidades supraterrenas, diabólicas, a fuerzas del mal en general. Lo cierto es que Jesús lo expulsa de aquel, es decir, ejerce su autoridad, también su poder, frente al mal que estaba en aquella persona. De esta manera no solo habla bien, sino que hace bien. Jesús nos va a decir muchas veces que no solamente de palabras, sino que de obra es como tenemos que hacer un mundo nuevo. Se tiene que notar en sus discípulos su obrar bien, su hacer el bien. Esto me trae a la memoria unas palabras de Pablo VI, allá por el año 1975, escribía él a propósito de la evangelización. Decía, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Es decir, que la gente de entonces y de ahora también está cansada de palabras, de ideas. El mundo no cambia por teorías bonitas, ni por buenas ideas, ni por estupendos discursos, sino por acciones transformadoras. Y Jesús no solamente hablaba bien, sino que hablaba con coherencia. A esta autoridad se refiere el Evangelio. Hablaba con autoridad quiere decir que sí, hablaba del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del plan liberador y salvador de Dios. No solo lo decía, sino que él lo hacía. Pasó por el mundo haciendo el bien. Y esta es la actitud permanente que debemos tener los cristianos también. Hablar bien, pero sobre todo hacer el bien. Siempre haciendo el bien. Esto es lo que es signo en el mundo de hoy. El mundo de hoy donde parece que no hay pecado, pero hay mucho mal. Hay mucha gente que sufre, hay muchas estructuras de pecado, muchos sistemas desordenados que hacen que la bondad no crezca, sino que muchas veces genere sufrimiento, injusticia y guerras, enfrentamientos. Pues este es el camino. Que el reino de Dios sea también nuestra ocupación como verdaderos discípulos de Jesús. Hacer el bien para poder así hablar y decir bien. Feliz domingo.